Buenas, ¿cómo andamos? Como todos los miércoles, es increíble que creo que estamos manteniendo una consistencia infinita. Hoy invitamos a Cami Perochena, tengo mi machete siempre de qué es lo que me gusta decir. Cami Perochena es profesora de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, cursó también Ciencia Política. Maestría en Ciencia Política. Estudió danza en Julio Boca, capaz que vamos a conversar un poco de... En el Colón también. En el Colón. Bueno, tiene un máster en Historia, es doctora en Historia de la... Me encanta porque la tengo acá atrás soplándome, o sea, ahora va a venir a pantalla. Condujo un par de podcasts muy zapados, Hay que pasar el invierno y la banda presidencial. La banda presidencial, me dice ok. La banda presidencial fue súper interesante, creo que fue el podcast más escuchado en su momento, ¿no? Del año, o pegaba ahí top 5. Le fue bien, no sé si está más que escuchado. Le fue muy bien. Bueno, ¿por qué me interesaba invitar a Camila? Camila es historiadora, vamos a conversar de la historia, vamos a conversar de cosas para atrás. Creo que la historia es muy importante para pensarnos y pensar el futuro, no solo para entender lo que pasó para atrás. Se puede encontrar muchas veces en la historia, no sé, que las cosas se repiten, como farsa, como tragedia. Pero sobre todo tengo una serie de preguntas de distinto tipo, me hicieron algunos comentarios en Instagram, cosas que le podíamos preguntar a ella. Vamos a aprovechar la que la tenemos acá. Así que bueno, nada, sin más ni menos, Camila Perochena entra a la escena. Hola. Ahí está. Bienvenida. Estamos desde casa hoy, para los que ya saben, esta selva que tenemos acá atrás es el comedor de casa, que lo corremos un poquito. Lindo fondo. Bueno, vos tenés más experiencia que yo en esto. Tenés más... En Twitch ninguna. No, pero en tele tenés... Este es mi primer Twitch. ¿Se dice así? ¿Es mi primer Twitch? Sí. ¿Prendés Twitch o...? No lo prendo. Es la primera vez que lo prendo, así que... Bueno, a ver si en una de esas te entusiasmás. Pero tenés vivo de Instagram, tenés vivo de tele. Eso sí. ¿Cuándo arrancaste en la tele? En la tele arranqué... mi primera vez en la tele fue una entrevista con Carlos Pañi cuando empezó el podcast de la banda presidencial, hace 2 años, 3 años, antes de la pandemia, ¿no? En el 2019, cuando fueron las elecciones. Esa fue la primera vez que fui a la tele y después de un tiempo reemplacé a Luciana Vázquez en un programa y a partir de ahí me quedé. Me quedé en La Nación Más, o sea, la reemplacé a Luciana y pasé por Terapia de Noticias y ahora en Odisea Argentina acompaño. ¿Y haces periodismo? No, haces como... No soy periodista. Hay gente que me pregunta si soy periodista, pero no soy periodista porque no tengo fuentes, no es que hablo de actualidad, sino que trato de pensar cómo la historia nos ayuda para pensar el presente. Es decir, trato de pensar el presente con perspectiva histórica, ¿no? Bueno, hay gente que piensa que las cosas nacieron hace poco. Bueno, trato de darle un poco de profundidad y aparte porque a veces la historia te ayuda a pensar o a entender mejor lo que está pasando. No necesariamente porque sean antecedentes, sino porque vas a decir, pero ¿qué hizo tal presidente? Capaz en el siglo XIX, capaz te vas lejos, pero te ayuda a entender mejor. Entonces, eso trato de hacer en la tele. Pensar históricamente problemas actuales. Por eso se llama la sección que hacemos con Pañi, se llama El espejo de la historia. Es como, bueno, si miramos en el espejo de la historia, miramos el hoy desde el espejo de la historia, ¿qué nos ofrece ese espejo? Buenísimo. Yo, un detalle que no conté, Camila fue profesora mía hace como 10 años casi. No quiero delatar, pero 8 o 9 años puede fácil. ser hace mucho tiempo porque yo era todavía ayudante. Estabas arrancando, éramos de tus primeras clases. Estaba arrancando, sí. Digo porque también pasó Novillo por acá caminando por atrás, que también fue alumno tuyo. Sí, muy buen alumno también. Sí, bueno, los dos. Yo hace un año más o menos nos juntamos a cenar, un poco menos, acá mismo en casa, que casi te contagio COVID. Casi me contagia de COVID, casi me deja fuera de juego. Pero o sea, sobreviviste. Estoy invicta todavía. Y casi, Rosendo, casi me un sacás de cercano. Viste, venía bien, igual seguí bien, o sea, sigo invicta. No, y ahí yo te pregunté con mucha curiosidad, te dije, che, ¿qué leo de historia? ¿Por dónde arranco? Perdón. Me preguntaste algo tipo, ¿qué puedo leer de historia? Y yo te digo, ¿de historia de qué? Argentina, Grecia antigua, siglo XIX, historia europea, ¿qué historia? No, bueno, yo te dije, estaba con tiempo, era antes del verano creo esto. Y dije, che, quiero leer de historia. A mí me pasa una cosa que creo que le pasa a un montón de gente, te debe pasar esta pregunta, que es, che, ¿cómo sé más de historia? Y entonces entré como un poco por ese lado, me recomendaste 2 libros para arrancar, pues yo te dije, Historia Argentina, yo creo que siglo XX hay sobredosis para mí, por lo menos en mi formación había demasiado siglo XX, sobre todo, después charlaremos capaz de esto, pero mucho
última dictadura militar, como hay casi te diría, como para mí hay demasiado de eso y menos tal vez de lo otro. Capaz que en primaria ves más de lo primero, sí. ¿no? Y entonces me recomendaste un libro de Marcela Ternavasio y un libro de Hilda Sábato, que es como si fuese 1806-1852, 1853-1890. Te recomendé 2 libros que te ayudan a entender el siglo XIX en términos generales. Si no sabes nada del siglo XIX y querés leer a 2 buenas historiadoras del siglo XIX, que me da un poco de vergüenza decirlo, una de ellas es mi madre, si quieres leer a 2 buenas historiadoras como para meterte, bueno, esos 2 libros, el de Marcela Ternavasio de Historia Argentina del siglo XXI y el de Hilda Sábato de Historia Argentina del siglo XXI, van perfecto. Me encantaron los dos, están escritos como si fuese en simple, adentro de lo posible, digamos. Sí. No te entran en todos los detalles, pero te entran y te cuentan cosas muy interesantes. Te voy a preguntar por ese momento, porque te voy a preguntar por qué es esto, la idea de surgimiento de un país. Dale, no hay problema. Pero así que nada, arrancamos con un poco con esa curiosidad y acá llegamos. Primera pregunta o primer tema que me interesa es esto, ¿no? O sea, el tema de la narrativa, que está como mucho en boga hoy, ¿no? O sea, está de moda. Yo en un momento, cuando estaba terminando secundario en una escuela técnica, estudiaba medio de comunicación, toda la bola, y flasheaba a veces con decir, che, voy a ser director de cine. Mi sueño era... mi sueño siempre era hacer política, pero decía, dirigiría una película, me gustaría. Bien. Entonces me interesaba mucho esto, la historia. Y sobre todo una narrativa, cómo contás un cuento. Cómo contás un cuento, sí. Como lo que también está de moda, que es el storytelling, ¿no? Exactamente. Que es algo que los historiadores hacemos desde Tucídides, más o menos, lo de storytelling, ¿no? Hermoso, porque Tucídides, que es la primera versión escrita de un relato. Y es uno de los primeros historiadores, ¿no? Digo, de la historia antigua, entonces... No es un historiador como lo pensamos hoy en términos de historiador profesional, pero son relatos del pasado. Cómo contás lo que pasó, cómo contás lo que viste, o cómo sin haber visto algo, ¿cómo haces para... ¿Qué fuentes puedes usar para contar algo que no viviste? Si yo quiero hablar de la Edad Media, ¿cómo hago para darle voz a gente que vivió en el 1500? Sí. Bueno, tenemos que buscar la manera de contar esas historias. Buenísimo. Vemos, no sé, fuentes. Vamos a hacer hablar al pasado. Sobre todo si no hay foto, no hay video, no hay nada. No hay nada, imagínate. Que igual también me imagino que haya foto y que haya video... les presenta un quilombo también a los historiadores, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Pero... Los historiadores que hacen cosas más recientes, sobre lo que hay mucha información, sobre lo que tenés muchos videos, la tienen más difícil en el sentido que tenés que seleccionar de toda esa información que tenés. No sé, digo, hoy tenés Twitter, de todo eso tenés que seleccionar para poder contar una historia. Ese es el desafío, cuando tenés demasiadas fuentes o demasiado poco, ¿no? Bueno, para ir al grano, ¿cómo se construyen las narrativas de un país, no? O sea, y hablando siglo XIX y sobre todo Argentina... Es que ahí hay una diferencia entre la narrativa que construimos los historiadores y la narrativa que por ahí construye un político, por ejemplo, sobre la historia del país, ¿no? Los historiadores, cuando pensamos una narrativa o cuando pensamos en contar una interpretación del pasado, lo que tratamos de hacer es buscar algún criterio de verdad, o sea, dicho de alguna manera, ¿no? Veracidad. Como de rigor metodológico, ¿no? Bien. Los historiadores tratamos de, en principio, por ejemplo, no presentificar el pasado. ¿Qué quiero decir con no presentificar? Tratamos de decir, bueno, entre el pasado y el presente hay una distancia, y hay que tratar de entender esa distancia. No juzgarlo sería. No solo no juzgarlo, eso es importantísimo, tenemos que comprenderlo en lugar de juzgarlo, pero además... tenemos que tratar de pensar con criterios de esa época. Cuando voy al pasado, me tengo que tratar de sacar de la cabeza que estoy en el presente, en el 2022, y en las que, no sé, por ejemplo, si voy a estudiar las mujeres a principios del siglo XIX, bueno, capaz no, o la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, capaz no voy a hablar de feminismo, porque no existía la palabra feminismo, ¿no? Entonces, tenés que tratar de quitarte un bagaje del presente que puede generar cierto anacronismo. Entonces, los historiadores, la narrativa que hacemos los historiadores, es una narrativa que intenta cumplir con ciertos criterios metodológicos de rigurosidad. Bien. La que hace un político es distinta. La que hace un político, la narrativa de un político, busca persuadir. Bien. Busca convencerte. Bueno, pero la historia que nosotros vivimos, en su mayoría la hacen políticos, porque los historiadores le ponen cabeza, le ponen análisis, le ponen un montón de cosas, pero digo, por algo una avenida se llama Avenida del Libertador y no se llama Avenida Camila Perochena. Por supuesto, porque
Digo, los políticos hacen la historia. Ahora, lo que yo estoy diciendo, los historiadores, ¿qué hacemos? Tratamos de interpretarla. Perfecto. Tratamos de ver, bueno, ¿cómo la contamos? ¿Bien? Y también los políticos, después, porque la manera en que, por ejemplo, Alfonsín te ha contado la historia, ¿no? O Cristina Kirchner, cómo Cristina Kirchner cuenta la historia, no es la misma manera en la cual los historiadores contamos esa historia. Y seguramente Cristina Kirchner le quiere poner a las calles algún nombre específico, no sé, Juana Zurduy, por ejemplo, ¿no? Clarísimo. Con unos criterios que tienen más que ver con la forma en que Cristina Kirchner entiende la historia que con la que los historiadores la entienden. Porque son cosas distintas las que hacemos con el pasado. Todos jugamos con el pasado, pero cada uno juega con sus propias reglas. Los historiadores tenemos unas reglas, los políticos tienen otras. Está bueno. Justo me parece que ahora, aparte, la guerra de Ucrania, que es como el tema de ahora, es como un buen ejemplo de esto, que hay una discusión. Putin dice, sí, los ucranianos y los rusos somos lo mismo, buenísimo, fuimos un solo país, acá nos están queriendo jorobar, aparte estos tipos son nazis y quieren... Bueno, buen ejemplo. Y los ucranianos dicen, pará, hay una historia compartida, hay cosas compartidas, hay cosas que no, porque nosotros somos un pueblo independiente, Kiev existe antes que Rusia, o cosas muy así, buen ejemplo, o antes que Moscú. Muy buen ejemplo, o sea, fíjate que ahí Putin hace una interpretación de los últimos 1000 años de historia, porque aparte lo interesante de esos países es que tienen una historia milenaria, ¿no? Sí. Nosotros es difícil que tengamos una discusión sobre algo que pasó en el año 1000, ¿me entendés? Es difícil que haya un debate político sobre algo que pasó en el año 1000. Estos tipos tienen un debate sobre algo que pasó hace 1000 años, y Putin justifica la invasión diciendo eso. Hace 1000 años los rusos y los ucranianos éramos el mismo pueblo, y nacimos en Kiev, y por eso tenemos que seguir juntos. Y en esa interpretación, Putin se comió 1000 años de historia. O sea, todas las cosas que pasaron entre el año 1000 y el 2022, ¿no? Claro. Que fueron una barbaridad de cosas. Entonces, Putin recontra usa la historia. La otra cosa que dice Putin, por ejemplo, es los bolcheviques son los que inventaron Ucrania. ¿Qué puede decir un historiador frente a eso? Bueno, un historiador tiene un discurso distinto. Un historiador dice, no, bueno, la identidad nacional ucraniana existe desde mucho antes de que los bolcheviques creen la República Socialista de Ucrania. Uh-huh. Entonces ahí hay un debate entre la historia que cuenta un político, la narrativa de un político, y la que usamos los historiadores. Muy bien. Volvamos un paso para atrás. Me diste 2 pestañas que te voy a llevar después para allá. Pero bueno. Historia argentina, creación, ¿viste? El nacimiento de una nación, justo no sé si es el título ideal, pero cómo nace Argentina, ahí voy a ser un ternavacio, voy a ser buen alumno de tu mamá. Hay reformas borbónicas. Sí. Vamos, a ver, déjame. A ver qué estudiaste. Yo digo esto. Argentina, el Virreinato de Río de la Plata no existía. Con las reformas borbónicas surge el Virreinato de Río de la Plata. Muy bien. Que pasan de ser 2 grandes virreinatos para toda América del Sur, digámoslo de alguna manera, y se transforman en 4. Excelente. ¿Por qué quieren hacer una reforma? Me siento que estoy en la facu, estoy en el banco de la facu. Que hace una reforma para transformarse en un imperio más comercial, más parecido a Inglaterra, más ágil. Los españoles dicen, che, somos una burocracia, el Estado está muy lento, ¿viste? Y también quieren hacer una reforma porque el rey quiere tener más poder, porque el rey quiere centralizar el poder. Estaba perdiendo poder, bueno, hay que centralizarlo. Bien. Hacen una reforma, esa reforma, entre muchas otras cosas, trastoca los órdenes coloniales, ¿viste? Surgen nuevas figuras. Ascienden, nuevo poder. Decime si pasa una clase de historia. No, perfecto. Y me estoy yendo un poquito más para adelante, más rápido. En 1806 salto, invasiones inglesas, se repelen las invasiones inglesas. Los tipos que están acá en Argentina, no voy a decir argentino. No era argentino, era el Virreinato de Río de la Plata. La gente que habitaba acá, Buenos Aires, sobre todo, que es donde invaden los ingleses, dicen, che, no nos defiende nadie, nos tenemos que salir a defender nosotros. Eso se va sumando a que los franceses capturan al rey español. Sí. Y ponen al hermano de Bonaparte, de interventor de España. Muy bien, un año después, perfecto. Una bola así. Y se empieza a gestar como un caldo de cultivo en Buenos Aires, en la especie de capital del virreinato. ¿Se decía capital en esa época o qué se decía? Sí, capital del virreinato. En la capital del virreinato se empieza como a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Y empieza a generarse la duda sobre dónde está puesta la soberanía. ¿No? Bien, ¿por qué? ¿Dónde está puesta la soberanía? Porque ¿dónde estaba la soberanía? Y originalmente en el rey. En el rey. Desaparece el rey. ¿Qué hacemos? Acefalía. ¿En dónde cae el poder? ¿No? Ese es el gran drama. Ahora, ¿qué hacen? Primero los de acá ven lo que están haciendo los españoles. ¿Qué hacen los españoles cuando los franceses los invaden? Hacen juntas.
Muy bien. ¿No? Arman como cada ciudad, dice, bueno, todos los vecinos más importantes de la ciudad nos reunimos y como no está el rey, vamos a decir nosotros, los vecinos, que vamos a gobernar. Eso hacen los Que españoles. los vecinos no significa que era todo el mundo. No, eran los más destacados, ¿no? Patricio, gente bien sería La hoy. gente bien, la gente, Gente bien. de hecho se usaba un poco la palabra la gente decente. Mirá. Entonces, bueno, hacen juntas. Esas juntas se van a unir en una gran junta que se va a llamar la Junta Central de Sevilla. Como todos mandan a Sevilla sus representantes, pero ¿qué hacen los franceses? El que se fue a Sevilla perdió su silla. Bueno, se fueron a Sevilla y perdieron su silla porque avanzaron los franceses y se los llevaron puestos. Entonces ahí, cuando esa Junta Central cae y el poder queda en el grupo de unos 5 tipos más marginales, podríamos decir, que no respondían a nadie, llegan las noticias acá y acá decimos, bueno, y si los españoles hicieron eso, ¿qué hacemos nosotros? Claro. ¿Vamos a obedecer a ese consejo de regencia? Sí. ¿O vamos a hacer nosotros también una junta? Buenísimo. ¿Bien? ¿Eso te acordás? ¿Lo Buenísimo. leíste? Sí, me acuerdo. Porque está la de Sevilla y la Junta de Cádiz. ¿Cuál era la de Cádiz? Era que... Eso va a ser algo posterior, que se llaman Ok. las Cortes de Cádiz. las Cortes de Cádiz. Bueno. Que vienen en el 12. Quilombo. Vos viste Quilombo. que subí a Instagram un video tuyo donde vos decís, acá se armó la bola de que San Martín era un demócrata, faltaba poco más decir No, que era igual- sufragista y no sé qué, y San Martín era un... Igual pará, San Martín viene como 2 años después. Sí, no, o yo sea, no sé. me lo estás trayendo No, a San no. Martín en un... Te quiero decir por qué me parece gracioso que cuando tomás perspectiva de la historia todo el tiempo, jugar en este tiempo de... Inclusive los que no somos historiadores, Claro. yo no soy historiador, te intentás aproximar a la historia diciendo, bueno, ¿y qué pasaba ahí? Medio no haciendo revisionismo, que vamos a charlar después, qué es el revisionismo, qué pensás vos del revisionismo y demás. Pero yo no puedo ir a 1700 y decir qué barbaridad, ¿viste? Qué cosas decían de las mujeres. Qué sé yo, en el 1700 había otra idiosincrasia. No estoy justificando todo, no quiero decir eso. Simplemente intentar entender, no prejugar ni jugar. Muy bien, muy bien. Entonces, obviamente yo no voy a hacer un análisis, no voy a intentar peinar el siglo XIX argentino todos los días, pero rápidamente ese conflicto o ese quilombo de identidad termina resolviéndose por discusiones, ida, vueltas, venidas, todas cosas que estudias en la primaria, que Saavedra, el virrey Liniers, Cisnero, lío, bla, 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 se termina resolviendo en que dicen en un momento, alrededor de 1810, dicen... Reclamamos la soberanía de las Provincias Unidas Sí, de a Sudamérica. ver, no, todavía no. Ok. En realidad en 1810 lo que pasa es, dicen, bueno, el rey está preso, mientras el rey esté preso, Sí. nosotros nos vamos a hacer cargo, pero ahí todavía no hablan ni de Provincias Unidas de Sudamérica, siguen Eso es hablando... 16. Sí, claro, siguen hablando Bien. del virreinato del Río de la Plata y dicen, bueno, nosotros somos leales a Fernando VII. Y lo dicen creyéndolo, no es que los tipos estaban fingiendo que eran leales. No, creían. Algunos capaz empezaban a llegar las ideas, Revolución de Francia, Sí, revoluciones. una minoría. Tenías a Moreno ahí, que era, Claro. era la minoría más radical, más recalcitrante, que ¿Era un vanguardista, Moreno? bueno, era uno que pensaba, no sé si lo llamaría vanguardista, porque me parece que es una palabra más Claro, de revolución sí, rusa, sí, ¿no? más De una rusa. revolución guionada, Sí. y no había un guión revolucionario, Sí, pero sí Moreno era más radical. ¿No? Radical en el sentido de extremo, ¿no? De radicalismo. Radical en el sentido extremo, entonces Moreno era un poco más radical. Era uno que se animaba, al poquito tiempo empezó a decir, bueno, capaz que ser leales a Fernando VII no es por ahí, sino que tenemos que independizarnos. Pero la Sí. mayoría, ¿qué decía en 1810? Nosotros vamos a cuidar la soberanía de Fernando VII mientras Fernando VII esté preso. Entonces no había ahí una independencia todavía, ni siquiera había un sentimiento de independencia y tampoco había, vos me preguntabas por la identidad y todo eso, no Sí. había un sentimiento nacional, tipo, nadie decía somos argentinos. Sí. No había eso. Está muy bueno. Saludemos a Santiago Rodríguez Rey, que creo fue tu compañero de Por podcast. supuesto, mi coequiper de la banda presidencial. Y a Carola Wilde, hola a ambos. Yo a Santiago Rodríguez Rey lo sigo en Twitter como que te diga desde el 2008. Desde Cemento. Sí, yo a él lo sigo desde Cemento, así que qué bueno, bienvenido. Buenísimo. Bueno, todo ese lío de esta gente de 1810 diciendo, che, estamos esperándolo al rey, se va resolviendo para hacerlo rápido porque... porque si no podemos estar literal 1000 días horas. y aparte es súper entusiasmante, no hay forma que no te interese la historia. es que las revoluciones te entusiasman, Me porque encanta. las revoluciones es gente creando algo nuevo, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, gente armando un país que todavía no sabía que quería armar un país. Entonces lo interesante de la Revolución de Mayo es un poco eso, es como, bueno, Es un flash. estamos haciendo algo nuevo y nos vamos dando cuenta en el camino de que estamos haciendo algo nuevo, ¿no? Y es un flash, sí. O sea, yo pienso que nuestros viejos, capaz la generación de nuestros viejos,
O sea, los tipos que vivieron todos estos años de estabilidad del mundo occidental, ¿no? Sí. Del 40 a hoy, para decir alguna, 45, 6, Bien. 7, para acá. Vivieron como un mundo donde, y nosotros, ¿no? Nacimos en un mundo donde estaba todo dicho. O sea, viste, como que hay una sensación como, vos no porque sos historiadora, capaz te lo cuestionás, pero la mayoría de la gente dice, obvio, esto es Argentina. Claro, sí. Pero qué duda, esto es así toda la vida. Desde siempre, Argentina existió siempre. Y tipo, 2 o 3 Chiqui Legrand para atrás, no era así. No sé cuántas Chiqui Legrand, pero digo, 2 Chiqui Legrand y medias. No era así. No era así. O sea, no había esto Argentina. Y no la existía. gente no se sentía argentina. No, y probablemente también, porque para mí eso, cuando frenás la pelota y decís, apa, viste, para mí lo que tiene bueno el libro de Harari es eso. Como decir, yo soy un ser humano, digo, o sea, yo estoy metido en esta, viste, como te da ganas de tomar perspectiva, te da ganas, no, te sí, Harari te toma una perspectiva lejana. No, lejana, pero que está buena la provocación, te quiero decir, qué sé yo si Argentina sigue existiendo en 100 años, en 200. Sí, claro. ¿Qué sé yo cuál es? ¿Viste? No. Si hay democracia republicana, liberal, representativa. Bueno, de hecho, la democracia es algo súper nuevo, pero si nos ponemos a pensar, lo que existió en la mayor parte de la historia mundial en términos de régimen político durante 1000 años fueron las monarquías. Claro. Y eso era el régimen de gobierno que funcionaba y en el que creía la gente. Sí. Y la gente creía que el poder venía de Dios y eso era lo normal. Total. Y a nadie se lo hubiese... Y hoy decimos, uy, qué bobos, creían que el poder venía de Dios. No, bueno, en ese momento era lo que todos creían. Después capaz se nos van a reír y nos van a decir, mirá cómo hacían, ¿viste? Claro. Votaban a gente para que haga cualquier cosa y no lo represente. Si vienen unos marcianos en 300 años, van a decir, ¿y qué es esto de la democracia, no? O los argentinos capaz en 300 años. República Occidental del Uruguay, podría ser. ¿Quién te lo dice? Ahí está, no estaría mal, Santi, buena... No, hay cada vez más desafíos. Para mí lo divertido de pensar la narrativa es que decís, che, hay desafíos a la narrativa, porque los catalanes dicen, todo bien con España, yo soy catalán, o un pedazo, ¿no? O sea, y los vascos dicen, che, yo soy País Vasco, del lado francés, del lado español. Y por supuesto la manera en que los catalanes interpretan la historia es muy distinta a la manera en que los españoles en general interpretan la historia. Sí. Y cada uno tiene su propia interpretación. Bueno, nosotros en Argentina, para mí un tema que es interesante pensarlo desde el punto de vista de un historiador, sí. Que es todo el quilombo que tenemos en el sur, en Patagonia, con los RAM, sí. Mapuche. ¿No? Ine Palacios, ¿la tuviste también de alumna? Sí, la tuve, Ine. Una querida amiga tucumana me dice que tiene raíces indígenas, me dice, che, preguntale por la invisibilización en el relato histórico de... Y vos decís, bueno, es un re buen argumento. Vos decís, qué sé yo, ¿qué tiene más sentido que otra cosa, no? Porque a mí, yo soy politólogo, a los politólogos nos enseñan, no hay algo que está bien o hay algo que está mal, ni gente buena y mala. Viste que ahora dicen, Putin, qué malo Putin. Sí, es una vos decís, persona no lo ves mala. desde una perspectiva moral, sino que lo ves desde una perspectiva no existe, para nosotros la moral no es como una cosa, no somos curas. Son maquiavelianos, para pensar la política tenés que pensarla escindida de la moral. Claro, por lo menos querés entenderla, por eso es muy raro, por lo menos cualquier politólogo, muy como politólogo formado, intenta despojarse de lo más como lo normativo o lo moral, sí, ¿no? Sí. Entonces vos decís, qué malo Putin. Y yo decís, qué sé yo, qué malo Putin, ¿viste? Es que son dos formas de leerlo, vos lo podés leer. Lo analizo, después veo qué pienso yo moralmente. Podés comprender o juzgar, como decíamos antes, bueno, ¿no? Entonces... Cuando pensás decís, yo vivo en este estado de derecho y no lo elegí, pero este leviatán, digamos, esta cosa existe. Pues si no firmaste un contrato. No, yo nací y me dieron un DNI. O sea, y alguien certificó. Este chico se llama Rosendo, Centro Materno Carlos Casares. Nació, pesó, viste, 3,5 kilos. ¿Viste? Yo no es que elegí, no dije yo decido habitar, firmo la carta fundante. No, te jurás lealtad a la bandera, pero que ya no entendés nada, medio que te meten por un tubo. Te tocó, entraste a esta nación y es lo que te tocó. Y entonces a mí, yo cuando pasa lo de la RAM o lo de cualquier hecho que atente contra el Estado, digo, mirá, estos tipos están atentando contra el Estado. Yo no sé si lo elegí o no lo elegí, pero primero, con la regla de juego con la que jugamos nosotros, esto no está permitido, muchachos. Sí. Y muchachas, ¿no? O sea... Pero igual plantea un desafío, porque te dice, che, pero pará, yo estaba antes que ustedes, ¿no? Entonces dice, mi legitimidad, después te voy a llevar a Malvinas, vamos a hablar de otros temas, pero yo estaba antes que ustedes. Es que son dos formas Los distintas. mapuches estábamos antes que el Estado Nacional, entonces recae sobre nosotros, ¿no? Son formas distintas de entender la legitimidad. Vos ahí trajiste esa palabra y me parece que es la clave. Bueno. Por un lado, la legitimidad que el Estado nacional y el Estado de Derecho tiene frente a los ciudadanos y ciudadanos que consideran que tienen cierto contrato social para vivir dentro de ese Estado, y la legitimidad que te da la historia. El tema es que ahí es que son dos legitimidades contrastantes.
¿no? Entonces, y que en este caso están en conflicto. Igualmente la Constitución le otorga a los pueblos originarios ciertos derechos especiales relacionados 94, con esa, ¿no? Exacto, relacionados con esa legitimidad que tienen. Después, bueno, ahí hay todo un debate sobre quiénes son los actores, etcétera, etcétera. Pero para mí el problema que tiene ese relato sobre la Patagonia y la historia de la Patagonia es que se llegan a posturas muy extremas, porque aquellos que están... Porque los grupos mapuches dicen, bueno, nosotros estamos desde siempre, y los grupos más anti dicen, bueno, no, estos son chilenos, ¿no? Entonces se llega a un debate que no llega a ningún lado, ¿no? Porque hay una interpretación del pasado que está mal, ¿no? No es que los mapuches son chilenos, no existía Chile ni existía Argentina cuando los mapuches vinieron al territorio de la Patagonia, y ahí no estaba el Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí el conflicto es dos formas diferentes de entender qué es lo legítimo, ¿no? Qué es lo que te da legitimidad. Sí, que en última instancia, para mí que está bueno decir es, una cosa es entenderlo y la otra es saber que después la realidad no se ordena de maneras objetivas o historiográficas. Che, los mapuches estaban antes. Ah, muy bien, disolvamos el Estado argentino y creemos la República Mapuche. Pues sí, mirá, no funciona, porque el mundo tiene todos... Cada país tiene un quilombo de estos. Donde haces historia de cualquier país decís, che, bueno, los chilenos tienen su quilombo con los peruanos y con los mapuches también. Los estadounidenses dicen, che, Texas era española, pero pará, antes era española, no era de los navajos, no sé quién. Bueno, vamos, entonces... Para mí lo que está bueno de plantear la pregunta, a mí me gusta mucho como el aproximarnos a los temas en general desde el prejuicio de decir, intentemos entender qué pasa. Sí. Después la sensación de qué es justo o no, o qué es legítimo o no, obviamente se moldea por contexto, se moldea por mirada cultural. No, se moldea en el debate público, se moldea en las instituciones, digo... En el cambio de paradigma también, porque el cambio de paradigma, si el cambio de paradigma es, che, me parece que acá hubo masacres o genocidios a los pueblos originarios. Entonces cambió la narrativa, no eran unos salvajes que había que cagarlos a sablazos, y eran, eran personas que estaban viviendo acá y bueno, muchos países del mundo, digo, Canadá, Estados Unidos. Sí, están cambiando la forma en que interpretan, digo... Yo no sé si es una manera correcta, lo que de base digo es, acá hay un Estado, ponele, yo para prender fuego cosas, no, viste, como digo, ya, o intentaría que no, digamos, ¿no? Entiendo perfecto, pero eso es distinto a lo que planteaba Inés, o que me parece que planteaba Inés, según lo que me dijiste, que está relacionado con la invisibilización del lugar que tuvieron en la historia estos grupos, ¿no? Emoji de roca nos dice ahí Santi. Y es verdad que durante mucho tiempo muchos de estos territorios no fueron estudiados o fueron invisibilizados en el relato o en el espacio público, ¿no? En los monumentos, en los museos, cómo aparecían, cómo se los definía. Entonces lo que hay ahora es un intento por repensar ese lugar, ¿no? Y en eso sí hay, yo creo hoy, muchísima más visibilidad, tanto desde la academia como desde el debate público y el espacio público. Buenísimo, me parece que muy bueno. Yo te dije ayer algo, hoy charlamos. Sí, hoy hablamos. Te dije el concepto de patriota y vos me dijiste, no, pará, porque vamos a reformular esa pregunta. A ver. Yo sí lo que creo es que los seres humanos tienen una vocación de unirse en grupo, ¿viste? Bueno, no es algo que vos crees, creo que es algo que en general, no, digo, pero... La sociología desde... Digo, pero Harari dice, medio como la gente... ¡Basta con Harari! Pero porque me gusta Harari, porque usa ejemplos que puede hablar la gente, no que hablan raro, boludo. Hay unos historiadores que no se entienden nada. Chabón dice, la gente aprendió a hablar para chismear. Contala como quieras, la gente aprendió a hablar para chismear. Y desde que aprendió a hablar para chismear, se juntan en bandas, se juntan en grupos, tribus, ¿no? Todos queremos ser parte de algo. Sentirnos parte de un colectivo. ¿Querés ser emo, flogger o querés ser argentino? Tener una identidad. Y hay gente que dice, che, esto es una recontra mentira, hermano, no puede ser que digan que son argentinos. Y hay gente que lo dice y después mete un gol a Argentina y dice, vamos Messi, te amo Maradona. No, son cosas que nada, digamos, son cosas que están en nuestro cuerpo, que las llevamos de mucho tiempo de construcción, de pertenencia, ¿viste? Te encontrás un argentino, estás viviendo un año en una isla y te emocionás. Hay un historiador que se llama Edmund Morgan. Que se llama Harari. Harari. Hay una historia que se llama Edmund Morgan que lo que dice es que todos los gobiernos, y yo diría las sociedades, descansan en ficciones, ¿no? En ficciones no entendidas como mentiras, sino como construcciones teóricas. Como construcciones teóricas que nos permiten sentirnos parte de algo, legitimar un poder, ¿bien? Entonces, en ese sentido, y Eric Hausman dice lo mismo, ¿la nación qué es?
Bueno, es una ficción, es una invención, es una construcción teórica que nos permite sentirnos parte de un colectivo, decir, bueno, todos los argentinos tenemos algo en común y somos distintos a los uruguayos, como pone ahí Santi, a la República de Uruguay, somos distintos y nos gusta el dulce de leche y los uruguayos tienen otro dulce de leche. Y eso es una construcción teórica, eso es algo que podría haber sido distinto y que seguramente si la historia entre Artigas y el directorio hubiese sido distinto, bueno, capaz Uruguay hoy sería parte de lo que es Argentina y capaz Argentina ni se llamaría Argentina. Entonces, esas identidades son identidades construidas, son ficciones. Sí. ¿Eso significa que las tenemos que desechar? No, porque es lo que nos hacen vivir en sociedad. Entonces... Sí, son una construcción, pero son una construcción que, como vos decís, uno se va afuera y ve a otro argentino y te querés abrazar. Que es funcional a su objetivo, que es que vivamos razonablemente con menos violencia que con la que se vive. Hasta ahí, porque el nacionalismo también te puede llevar a situaciones ultraviolentas. Bueno, míralo a Putin invadiendo Ucrania en nombre de la nación rusa, ¿no? La Primera Guerra Mundial. O sea, el nacionalismo también llevó a cosas terribles. Sí, ni hablar. Pero se puede hacer una diferencia entre nacionalismo. Yo creo muy creyente del nacionalismo sano, no chauvinismo, ¿viste? Esta cosa como los gringos son todos una mierda. Sos vos el que arrancó esta charla diciendo que los politólogos no tienen cosas morales y no sé qué. Me saco del papel. Así que ahora estás como ciudadano y decís que hay un nacionalismo sano y un nacionalismo más patológico, si querés, más fanatizado, ¿no? Sería. Hay una tensión entre lo global y lo local, que es una tensión muy de nuestra época, ¿no? Sí, a ver, hay un nacionalismo más xenófobo, un nacionalismo más fanático, y un nacionalismo, si querés, que te permite generar ciertas identidades. Para mí, siempre todas estas formas de identidad colectiva, la clave es que traten de pensar esa identidad, si querés que hablemos en términos más morales, de lo que sería sano, ¿no? Pensar una identidad de una manera más pluralista, como esas identidades pueden convivir con otras, ¿no? Eso es. La idea de, no hay una identidad que excluya a los otros del espectro político. Bueno, ¿no? Eso es el liberalismo. Sí, exacto. Es un argumento liberal. Los liberales, ¿qué te dirían? Que uno tiene que tratar de tener unas identidades más chiquitas, más flexibles, menos intransigentes. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la única manera, ese es el único pluralismo posible, podríamos decir, ¿no? Entonces, está muy bien lo que decís del liberalismo, pero yo te diría, los liberales tienden a no ser unos nacionalistas fanáticos, ¿no? Yo soy nacionalista liberal, liberal. Bueno, ok, está bien. Tengo un combo de todo, dame. No, pero me gustó lo mucho que dijiste de las ficciones, porque yo estudiaba cine con un tano, Ángel Fareta, un profe de cine. Hoy estás desplegando todo lo del cine, director de cine. Hoy estás como reviviendo. Porque lo pensé mucho porque era mi forma de entender historia. Sí. Y entonces el cine es séptimo arte, es el último de los artes. Ahora capaz que ahí surgirá algo nuevo, seguro. Y el cine tiene una cosa muy divertida. El cine, como todos los artes, es gente intentando pasarle un conocimiento. Si te lo pensás como más abstracto, decís, se están pasando un conocimiento de generación en generación, ¿no? Entonces, para mí era eso, ¿no? Era como un aprendizaje, casi que ya no sé si vos lo hacés o no lo hacés, y la mitología, la fábula de Esopo, no sé, todo es, muchacho, fíjense que si meten el dedo en el enchufe le va a pegar una patada. Sí. Te la cuento con Scarlett Johansson y no sé quién inundándose cayendo del Titanic. Aprendan esta lección, ¿viste? Bien. ¿Qué sé yo? Y la historia se cuenta todo el tiempo estas cosas. Son fábulas, son canciones, folk, lo que quieran. Sí. Esa para mí, esa dimensión de la ficción, que te la aporta también la constitución de una nación, también como un vehículo que pasa historias. Total. Para mí, es humana, digo, de vuelta, no la juzgo, simplemente, y la disfruto, me encanta, o sea, me parece que está buena, o sea, me divierte, me parece que es un flash esto que charlamos hoy de una canción que hace 200 años que es tan contemporánea y te dice sobre los celos, sobre el ego, sobre el amor. ¿Me entendés a dónde voy? No, entiendo perfecto y yo concuerdo en que hay identidades sanas o identidades colectivas que nos ayudan a convivir mejor. Siempre es muy difícil encontrar el límite entre cómo fogoneas esa identidad, hasta qué punto fogoneas esa identidad para generar o para fortalecer esa identidad colectiva y cuando ese fogoneo de esa identidad se te puede ir de mambo y podés... Incluye a otros. Y podés... Como uno dice, yo no festejo el 25 de mayo. Vos decís, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo no festejas el 25 de mayo? Bueno, yo tenía una época bastante más como
antinacionalista en la cual odiaba, no sé, viste, ponerme la escarapela, que me hagan cantar el himno, Aurora, todo eso, y decir, bueno, pero todo esto es que a vos te encanta, te infla el pecho, ¿no? Escuchás la marcha de San Lorenzo y te pones como... Me emociono. Te pones loco. No, lo entiendo, lo que yo digo para mí es... Creo que también porque nos toca pensar adentro de estos marcos, pues decir, che, tenemos como sociedad algo para darle al mundo, no sé que une a una rosarina con un casarense, con un porteño, con un tucumano, con no sé, es una ficción No, que yo total. compro, yo escucho al dúo salteño y me largo a llorar y digo, loco, esto es nuestro, ¿viste? Perfecto, salió acá, bueno, no sé, pero yo sin y ir está lejos. más o menos relacionado, obviamente que la guitarra criolla no la inventó un argentino, entonces te entendés como parte de la civilización humana. Viene el mundial y me pongo a Argentina y quiero que gane y ven acá, Juli arma la marcha de San Lorenzo y pues sí. Es salteña. Es que es la mejor de todas para mí las canciones patrias. Sí, es muy como, linda la marcha de San Lorenzo. Es como Sí. que te levanta mucho, ¿no? Te dan ganas de saltar. Podría ser hasta una canción de cancha pero espectacular. pará, yo no te digo, yo de vuelta vuelvo al punto, no te digo medio como chauvinista, así como antimundo, porque me parece, de vuelta vuelvo al punto más liberal, o sea, somos parte de esta civilización humana. Sí, lo que me parece es que, che, si acá hay algo que sale más o menos, que obviamente se modifica a través del tiempo, mirá si somos los campeones del Bitcoin, como el miércoles pasado charlamos con Santi Siri, ¿no? Y en 1000 años, viste, los argentinos son los tipos que le aportaron al mundo el código abierto, la finanza, la DeFi, no sé, NFT, somos, viste, puede ser que eso mude, no estoy diciendo que eso es estable y estático, porque probablemente capaz que los argentinos en 1850 eran buenos en algo y mudó. Pero sí me parece que es divertido como que revisitar eso, porque al margen, o sea, creo que hay parte de eso que está con vos. O sea, que no va en contra de que te puedes hacer una maestría en Estados Unidos, que te interese hablar chino, que te guste una banda japonesa. Eso, como también reconocer parte de cosas que te pasan cerca. Bueno, vos querés que yo me vaya acá cantando el himno nacional o algo así, ¿no? Sí. Me estás tratando de convencer de que me vuelva nacionalista. Con el himno de Charlie. Mira, ahí Les López, estoy leyendo bien. Sí. Orgullo de la Red Botín. Es una beca que me gané hace mucho y acá tenemos a alguien que se ve que se ganó la misma. Así que formamos parte de una red. Botín? La Fundación Botín es la fundación del presidente del Banco Santander. Bien. Y ahí tienen unas becas que son para la función pública, líderes, esas cosas, a España. O sea, ¿vos sos líder de la función pública? Yo no soy líder de nada. Pero viste, cuando uno es joven puede chamullar con esas cosas, con el potencial de liderazgo que después no es. Pero aparte, esas cosas lo que tienen es que te generan como, de vuelta, yo entro en todas, ¿no? Pero te generan como mucho cariño, mucho afecto que es inexplicable. Yo me gané una beca para Corea, del gobierno coreano, Corea del Sur. Y ahora te sentís coreano. Sí, no, y me gusta, tengo simpatía y tengo sensibilidad. O sea, me gusta el K-pop o lo banco. El K-pop, aparte, es un fenómeno mundial, no es que me gusta a mí. Obvio. La banda de las 10 bandas del mundo es BTS, que es una banda de K-pop. Y que nada, digo, te queda como una simpatía especial, ¿viste? Sí, obvio. Escúchame, y bueno. Te escucho. Primero me estoy divirtiendo mucho. Bueno, me encanta. Muy bien, muy bien. Allá atrás, ¿cómo venimos? Me siento una... ¿Estamos impecables? Una streamer. Ya sos una streamer. Ya soy una streamer. Bueno, ahí en el chat, ¿cómo vienen? También pueden contarnos, pueden preguntar lo que quieran. Sí. Venimos hablando de historia argentina y bueno, yo tengo un amigo común que es hijo de una persona desaparecida en la dictadura y que tiene directamente un odio por la Argentina. O sea, como el tipo no se genera, todos estos símbolos nacionales le recuerdan, me parece, un poco ese proceso, todo eso que vivió. Y bueno, porque el proceso, si hay algo que hizo el proceso fue exacerbar explotar el nacionalismo. Sí. O sea, eso es un ejemplo de cómo el nacionalismo más patológico, cómo se explota un nacionalismo más patológico, ¿no? Digo, la dictadura. Entonces, entiendo perfectamente que tu amigo eso le genere repulsión, ¿no? Nacionalismos, tema del día. Bueno, alguien tiró un tuit. Un tuit, no sé, no lo veo. No sé si lo vamos a poder llegar a abrir. Nacionalismo, tema del día. A ver, ahí lo abrimos. A ver. I have turned... un video de Putin. De 2 horas, no. No, de 2 minutos. ¿Cómo va a ser de 2 horas en Twitter, en Rosendo? No, de hace 2 horas. Claro. Bueno, después lo vamos a ver tranquilos. Bien. Materarea. ¿Cuál es tu reflexión de
el 24 de marzo es en 8 días, ¿no? Estamos Sí. justo a una semana. Sí. Los historiadores viven todo el tiempo, su business es la fecha, ¿no? Como que es las Nuestro efemérides. business, o sea, nuestra Efeméride. temporada alta es la efeméride. Efeméride. Viene una efeméride, tenemos Te trabajo. llaman. Te llaman, viste, la gente quiere que salgas en radio, que hagas esto, porque bueno, porque llegó la efeméride. Después. Se olvidan de ti. Después, entre el 24 de marzo y el 2 de abril tenemos trabajo. Después del 2 de abril hasta el 25 de mayo no nos llama nadie, ¿no? Después hasta el 20 de Sos junio. como lo del clima, de alguna manera, pero... Peor, porque el de clima, otra la rama. gente se preocupa por el clima Todos todos los los días, no se preocupa por la historia todos los días. Contame, tú, digo, 24 de marzo, después viene 2 de abril, uso político de ambas fechas, ¿no? Unámoslas si querés, ¿no? No, bueno, son distintas. Vos analizaste, ¿no? Vos A dijiste ver. que inclusive en un momento leí algo en una entrevista tuya, como esto, como la guerra de Malvinas, 2 de abril, tuvo un efecto positivo en derrocar el régimen A ver, militar y demás. ¿Cuál es tu mirada Justo de la esto? fecha del 2 de abril es una fecha muy complicada para la memoria de los argentinos porque, a ver, es una guerra que llevó adelante una dictadura, por lo Sí. cual es una guerra que tiene gran parte de ilegitimidad por quién declara esa guerra, en qué contexto y con qué objetivo se declara esa guerra, que fue para salvar una dictadura que se estaba cayendo. Sí. Una guerra entonces que la declara una dictadura, donde se violan derechos humanos, porque generales y militares, oficiales argentinos, se sabe que torturaron a soldados conscriptos argentinos. Bien, entonces tienen esos dos problemas, por una causa que es una causa que Argentina viene defendiendo hace mucho tiempo, por Sí. una causa justa, o después podemos discutir si es justo o no, pero digo, por una causa justa, que se supone justa, y que además tiene un efecto positivo. ¿Por qué tiene un efecto positivo? Porque la guerra de Malvinas permitió la transición a la democracia, y Sí. permitió una transición a la democracia como la que Sí. nosotros tuvimos, que fue inédita en el resto de Latinoamérica, que es una Sí. transición donde se violaron a los responsables de los derechos humanos. En ningún otro país de América Latina Se violaron. Se violaron, no. Mirá, Se mirá juzgaron. cómo te falló el inconsciente, un Mal. psicólogo en la sala. Se juzgaron a los violadores de derechos humanos, ¿no? Sí. Y eso solo pasó en Argentina. Sí. Y eso solo pasó en Argentina, en gran parte, obviamente, gracias a la voluntad de Alfonsín Y su equipo, pero y todo el además proceso. a la movilización de derechos humanos y a la derrota de Malvinas. Es decir, eso dejó a los militares sin poder de negociación. Entonces, ¿cómo recordar la guerra de Malvinas? Sí, ¿no? y después tenés militares, sobrevivientes, héroes Bueno, de guerra. la guerra de Malvinas es un conscriptos. ejemplo de hecho histórico donde cada grupo tiene sus memorias muy distintas, ¿no? Es tremendo, sí. Donde las Fuerzas Armadas tienen una memoria de la guerra de Malvinas, que es una memoria nacionalista, donde dicen, bueno, hay que recordar a todos aquellos que fueron a pelear, incluso a los que fueron a pelear y hoy son juzgados como violadores a los derechos Sí. humanos. Sí, sí. Entonces, hay las Fuerzas Armadas que te dicen, hay que recordar a todos como héroes, como un bloque, no importa si esas personas son criminales de lesa humanidad. Tenés a excombatientes, algunos que te dicen, nosotros somos héroes y fuimos a la guerra de Malvinas porque así elegimos serlo, pero tenés otros excombatientes que te dicen, nosotros no elegimos ir a esa guerra, somos víctimas de una dictadura. Entonces, ya dentro de los excombatientes tenés diferentes formas de Miles. interpretarlo. Tenés presidentes que prefieren recordarla con un discurso más nacionalista, presidentes que prefieren poner el acento en los derechos humanos. Entonces, ya con la guerra de Malvinas tenés muchísimas memorias que se están jugando y que están disputando, y por la cual la gente se enoja mucho. ¿Por qué? Porque bueno, Sí, los protagonistas es verdad. de la historia están Cada uno vivos. puede tener una mirada distinta. Y las heridas están abiertas, ¿no? Entonces, esa es una de las memorias más difíciles. Y bueno, hay que ver, ahora que se cumplen 40 años, yo me imagino que van a salir libros, van a salir entrevistas o se va a movilizar. Nosotros acá vamos a hacer una. A ver, contame. Con uno o dos veteranos de Malvinas, que son amigos y soldados del ejército, no conscriptos. Bien. Que también su mirada, obviamente, es la mirada de dos personas, que es un punto de vista, que no es más que la vista en un punto, digamos, su versión, que es súper interesante. De lo que ellos viven en la guerra. Ahí, Muy, muy interesante. justo vi que ahora se Que reestrena aparte, Campo perdón, Minado. Ah, sí, buenísima. Gran obra de teatro. Y esperemos que esté en la plataforma de Cultura de Ciudad, que también se puede ver online y estuvo muy bueno cuando se pudo en pandemia. Sí, Yo la espectacular. vi ahí, No, yo la vi en vivo. Ah. este jueves. Sí, vuelve ahora, me llegó la invitación y es una gran obra que muestra esto. Sí. Muestra que, porque aparte es una Un obra, Gurkha, expliquemos, no, un son inglés. 3 ingleses Sí. y 3 argentinos, ¿no? 3 soldados ingleses y 3 argentinos, y donde se muestra eso, cómo hay diferentes Vivió cada uno. memorias y formas de entender esa guerra. Es espectacular. No, uno de los veteranos que vamos a invitar estuvo en Malvinas, en un levantamiento cuando tomaron la tablada Gorriarán Merlo Bueno. y compañía, y después estuvo luchando contra los carapintadas.
O sea, el flaco para mí es un ¿Luchando contra los cara pintadas, ok. contra el levantamiento de cara pintada. O sea, el flaco estuvo en 3 momentos. Estuvo en la toma de la tablada también, mirá. Sí, en los 3 momentos. Gran entrevista. El tipo es la transición democrática. Sí, él sí, en sí. persona. Un pibe que nació, que hizo el liceo, que es Espectacular. militar. O sea, aparte hizo el liceo, me imagino, en la época de la dictadura o Sí, por ahí. 100%. Fue a Malvinas con una tropa, creo, de 30 y pico de personas a cargo, un pibe de 20 años. O sea, tenía 20 cuando fue a Malvinas. Sí. Qué chiquito, claro. Sí, muy chico. Artillería. Pero un soldado del ejército. O sea, él dice fui a la guerra. Como Sí, correspondía por y demás. supuesto, porque bueno, ahí hay todo un debate, si los llamás los chicos de la guerra No, o eso si... no. Bueno, claro, no. Y hay veteranos que prefieren o que odian esa denominación Claro. de chicos de la guerra porque lo que les quita es agencia, ¿no? Entonces Obvio. ahí tenés todo otro debate. Obvio, Sobre solo ese acontecimiento del pasado. Que bueno, pero después aparte declaró en contra de otros militares que abusaron de autoridad en Malvinas o el Bueno, o sea, es lo un que te tipo que decía. para mí es súper él en sí, él o ellos dos, Los voy a depende. mirar, me si gusta. logramos que venga el 2 de abril, son dos tipos El mismo 2 de abril lo vas a hacer. estamos viendo, dependiendo si ellos tienen un evento o no, que tienen Ok. que viajar o no, si no lo vamos a hacer otro día, vale la pena. Perfecto. La vez que nos juntamos a conversar estuve 6 horas y media. Buenísimo. Lo voy a 6 escuchar, horas y me media, o sea, reinteresa. y para vos la verdad es muy interesante, te quedás así. Me interesa, me O gusta. sea, el tema me entretiene. Mucho, así que te va a gustar. Pero bueno, te voy a llevar para otro lado, Dale. ya hicimos historia. Tincho Yesa te preguntó ayer qué tiene que tener un presidente hoy, o en tu análisis, bueno, tu podcast, el podcast que hicieron con Santi de... Un presidente de hoy la tiene que onda tener presidencial. superpoderes. O sea, como que tiene un superhéroe, tiene que Bueno, ser un presidente. para mí es buena pregunta porque yo creo que hay algo del sistema que es una mentira, que es una A cagada, ver. porque en realidad las redes sociales, la comunicación avanzó a una velocidad que probablemente si había Instagram en la época de Rosas, Sí. todo hubiese sido más volátil, digamos, todo hubiese sido, digo, Puede decir que si hubiese habido Instagram con Rosas hubiese caído antes. O sea, no hubiese sido no gobernador. duraba nada, no duraban 5 minutos, nadie, porque para mí hay una parte del argumento de lo que la gente le pone a los políticos. Es un contrafacto que lo tendría que pensar un poco, No, pero... lo que te quiero decir es, si vamos 30 años atrás, Sí. no vayamos 300, te quiero decir, Sí. vamos 20 atrás, ¿viste? No, Alfonsín, la maravilla que era Alfonsín. Y Alfonsín, capaz, en el contexto actual era Alberto. O sea, de verdad, no estoy queriendo... No, estoy haciendo- en desacuerdo total. Estoy haciendo un No, ejercicio. no. Y capaz que sí, Un mal capaz ejercicio. que iba a la pileta esta que fue Alberto ayer a aplaudir así, No, con la vieja, no, la porque pileta, son y estilos quedaba... no, son estilos de liderazgo completamente distintos, porque Alfonsín... Puede ser, no. Tiene- Me van a ver mis amigos radicales y me van a matar lo que digo. No, sí, estoy claro, diciendo, yo no estoy también, haciendo si compartir. fuera radical, Pará, te mato. voy a poner una pausa. No estoy queriendo decir eso. Vamos a usar otro personaje histórico, no sé. Dale, a ver. Si probablemente si hubiese pasado con el Perón del 70, que existiese redes sociales, dirían, che, como le dicen a Biden hoy, che, está cagada, se desorientó General Perón. Viste, cayó, Pero estaba existían alusión. medios de comunicación, la gente hacía No, estas pero cosas. no. O sea, para mí hay una diferencia Vos no podés central. atribuir Diferencia central, vean la entrevista con Mora Matassi hace un par de tweets. Hoy, esto está dentro de tu casa. Sí. Esto está adentro de Pero tu casa, eso, adentro de tu vida. Y pero tenés- eso no te explica ni el liderazgo de Alberto ni la capacidad de gobierno. Eso te No, puede pero explicar otras cosas. Pero sí la demanda de la sociedad para el político. Sí. ¿No? Hubo presidentes de la historia argentina, digo, Ilia, no sé, digo, tipo, que no tenían la demanda de tenés que hablar todo el día, tenés que decir siempre todas las cosas justas. Si te mandás una, estás cancelado de por Justo vida. No Ilia podés es decir- el peor ejemplo. Por eso. O sea, no, es el peor ejemplo ¿Por para, qué? o sea, es el que te contradice. A ver. Y porque una de las cosas que le pasó a Ilia es que los medios de comunicación lo estigmatizaban, lo dibujaban como una tortuga, le hacían esto, permanentemente le estaban diciendo sos un inútil, sos lento, sos Sí. ineficaz, no sé qué. Digo, fue muy Le importante. metían bomba, le metían ficha. Pero lo mataban, o sea, era como el Twitter de hoy, ¿no? Se le cagaban de risa a Ilia en los medios de comunicación y se discute un poco sobre cómo los medios de comunicación, se discute un poco, no, Sí. hay bastantes historias que dicen, bueno, los medios de comunicación tienen un rol esencial en el derrocamiento de Ilia. Entonces, te diría que justo no es el ejemplo. Pero, a ver, ¿qué te diría yo? Sí. O sea, ¿qué me parece a ver, me parece que un poco lo que vos estás diciendo le quita responsabilidad a No. Alberto en su forma de gobernar. Déjame Eso es decir lo una que cosa, quiero pará, te voy a decir. decir una cosa y termino. Si vos, ¿viste la película Drunk? Esta la No. video- bueno. Entonces no sirve el ejemplo, pero Pero me lo puedo explicar. si nosotros teníamos Instagram y el Instagram lo firmaba Churchill, cualquier día de la semana, de cualquier día random, ibas a ver que era un viejo borracho, medio que le gustaba la pendeja, qué barbaridad. Si tenías una persona cerca de Martin Luther King, Sí. que Martin Luther King tenía
algunos vicios incorporados el pastor. Todos tienen vicios. Por eso te estoy diciendo. Y el problema es que hace 100 años estaba todo disimulado dentro de la figura. Y obviamente la grandilocuencia de qué bárbaro Martin Luther King. Y hoy Martin Luther King es un santo que era un superhumano. Martin Luther King era como Perochena y como yo. A ver, lo único que estaban en otro lado. Lo que te quiero decir es que hoy está todo más frágil. No, estoy de acuerdo en eso. De hecho, escuché a una historiadora dar un ejemplo, no igual a lo que vos estás dando, pero con Roosevelt, ¿no? Frederick Roosevelt tenía polio, ¿no? Tenía una parálisis en todo su cuerpo, entonces le costaba caminar, y algo que y estaba muy preocupado por caminar y por no mostrarse débil, ¿no? Y una vez en una charla que dio, Roosevelt subiendo al escenario se cayó, y lo que dice esta historiadora, dice, bueno, no hay ninguna foto de la vez que Roosevelt se cayó subiendo al escenario. Bien. No hay ninguna foto de Roosevelt en el suelo. Bien. ¿No? ¿Por qué? Bien. Bueno, porque no hay meme. No hay meme. Y hoy Roosevelt, si lo hubiese pasado en un contexto como el de hoy, sería un meme. Perdería autoridad, perdería entonces en ese sentido... Eso es lo que quiero decir, que para mí la política está expuesta a un nivel de... Sí, hay como... y sobre todo para que el uso político de la historia, como vos decís, esta especie de construcción de la superheroización historiográfica. Entonces vos decís, no, escúchame, Saavedra tiene que ser un capo. Si acá hay un barrio que se llama Saavedra, esos tipos eran aposta, no ahora Fernando Iglesias que está en la cámara. Y vos decís, qué sé yo, era lo mismo capaz. En su época, te estoy usando también. Justo ahí, justo eso. ¿Quién te gusta? Vamos, dale. No, está bien. Te estoy dando ejemplo raro. Quiero decir, bueno. Cualquier diputado que está en la Cámara, vos decís, no, qué barbaridad los diputados. No son las conversaciones que había antes. Y hace 50 años decía más o menos lo mismo. ¿Entendés? Entonces hay como esa superheroización, así que Belgrano no hacía nada mal Belgrano, porque estaba en la avenida acá a la vuelta de mi casa. Mi abuela, Avenida Maya, qué sé yo. No lo podías agarrar de casi infraganti a Belgrano, sí. Claro, entonces, pero te quiero decir con todo, Sarmiento, viste que... Vos decís, estos tipos eran super mega... Obviamente después el revisionismo va, los busca, los critica, los hace concha, pero... Por Sarmiento lo usé de ejemplo, pero justo es uno de ellos, ¿no? O Roca, personajes como que en la historia argentina combatidos hoy, pero... Vos decís, esos tipos tenían los mismas... Obviamente eran genios, había gente muy buena, no estoy diciendo que eso era lo mismo que cualquier persona. Estoy diciendo que comparando con perfiles y con gente que piensa la pública... Concuerdo en que estás más monitoreado hoy, ¿no? Y eso hace el liderazgo y el ejercicio del poder mucho más difícil. Sí, en eso estoy de acuerdo. Ahora, no llegamos a la conclusión de que necesita un presidente hoy. ¿Qué necesita? Yo creo que algo que es esencial es capacidad de decisión. Liderazgo, capacidad de decisión y mucha creatividad. Yo diría que hoy se necesita alguien con creatividad porque tenés que pensar una salida original a la situación actual. Se probaron muchas cosas, ya se repitieron muchos errores, ya se intentaron un montón de políticas económicas de diferente tipo, y hoy, y muchas que no funcionaron, y muchos planes de estabilización diferentes, y no funcionaron, por lo cual, ¿qué necesitas? Alguien que tenga mucha imaginación y que además tenga muy en claro o pueda designar equipos con esa misma capacidad de imaginar algo nuevo, de pensar algo nuevo y de decidir. Yo diría que eso, a mí me gustaría eso. Sos reformista a fondo, revolucionaria un poquito. No sé si revolucionaria, porque creo que hacer algo de cero, como lo pensaría un revolucionario, no es lo que nosotros o lo que podríamos, ¿no? Pero... no de cero, yo diría, no podemos empezar de cero. Pero sí reformista en el sentido de pensar algo nuevo. Escúchame, ¿y por qué había perdón por el uso del cuchame, es un... Cuchame, que se me pega. ¿Por qué hubo mucha polémica con los animales en los billetes? ¿Qué te parecía lo de los animales en los billetes? Bueno, vos me empezaste a hablar toda esta charla de lo importante de la identidad, de sentirnos argentinos, y de y justamente yo creo que lo de los animales en los billetes debilitaba un poco esa identidad nacional, lo cual no está mal, porque yo no soy nacionalista, entonces yo no me vuelvo loca por tener o no tener a San Martín en un billete, ¿no? Pero ¿por qué no se puede hacer como una especie de nacionalismo de orgullo de lo vivo, ¿no? Que era este argumento, ¿no? Decir, esta es nuestra fauna, nuestra flora, esta es nuestra naturaleza argentina. Porque es difícil pensar
asociar los animales a la idea de nación, porque no son los símbolos con los que tradicionalmente se pensó nuestra identidad nacional, ¿no? Entonces, primero, es obvio que te van a matar por eso, pero además me parece que era una solución fácil a un problema que me parece que tuvo el gobierno de Macri, que lo hemos discutido bastantes veces, que era, bueno, cierta reticencia para pensar en la historia argentina y para pensar, bueno, qué interpretación o qué lugar queremos ocupar en la historia. Exacto. Y no solo qué lugar queremos ocupar en la historia, cómo pensamos esa historia, cómo pensamos ese pasado. Bueno, tal vez de alguna manera pensaban un poco como vos y eran demasiado liberales. Tal vez eran demasiado liberales y decían... eran muy perochenistas y decían, che, el nacionalismo no sé si está funcionando. Sí, pero yo creo que eso está muy bien para mí, que soy una profesora de historia, que no tengo que gobernar nada. Ahora, si tenés que gobernar un país, bien, me parece que sí tenés que poder dar cuenta de un pasado, un presente y un futuro, ¿no? De una cadena. Entonces sí tenés que poder armar una narrativa. Yo, obvio te puedo decir que no, pero porque yo gobierno mi casa, o sea, mi casa en Chacarita es todo lo que yo gobierno, ¿me entendés? ¿Es un matriarcado? Es un matriarcado, bueno, somos dos gobernando ahí, o sea que imagínate. Pero bueno, digo, entonces si tenés que gobernar, creo que ahí lo tenés que pensar distinto. Bien, muy bien. ¿Y qué pensás de los nombres de las calles? A mí yo estoy obsesionado con los nombres de las calles. Porque pienso, mira, ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pensás de los nombres de la calle? Y yo creo que cambiaría el nombre Voy a hacer un clic a este lado. Vas a cualquier pueblo del país y más o menos se repiten sin variable algunos. Pero yo pienso, ¿qué pasa cuando, viste, crezca? Yo lo pienso en mi ciudad, ahora están haciendo un acceso nuevo, ¿no? Entonces digo, ¿y qué pasa cuando crezca la calle para allá? ¿Qué nombre le van a poner a esta calle? Porque se acabaron los que ya estaban ok por la generación del 80, por la generación que sea. Ya todos tienen nombres, o sea... Claro, pero ¿cuál es el nuevo? ¿Qué nombre nuevo le pones? ¿Tenés que buscar uno de los viejos? ¿Traes alguno de los nuevos que ya te genera quilombo? ¿Qué le ponen? ¿Juan Domingo Perón? No le vas a poner, ya tenés como varias que se llaman Juan Domingo Perón. Ya lo sé, pero te estoy queriendo decir, cada vez va a venir más para este lado. Le vas a poner Cristina Kirchner, como hay 60 accesos que llaman Néstor Kirchner. Es decir, le vas a poner Néstor Kirchner. ¿A dónde vivís? En Néstor Kirchner es verdad 28. Es verdad que elegir un nombre de historia reciente es más conflictivo. Es decir, porque la historia reciente es una historia sobre la que, por supuesto, todavía tenemos... disputa, y la vivimos. Sobre la más lejana también, pero la presente es más álgida esa disputa. Por lo cual, elegir un nombre de historia reciente me parece que puede llegar a ser problemático. Vos decís, ¿qué nombre yo le pondría a una calle nueva? Algún nombre de un artista. Vamos por ahí. Pero un artista, vos no estás un escritor. Recuperando una tradición. ¿Cómo no? Porque es igual que los animales, Perochena. Es igual que los animales. No es lo mismo. Te estoy provocando. Pienso lo mismo, me parece bueno. O sea, yo digo, hay que levantar eso. Y también, para mí, porque hay un problema argentino, yo creo que muy argentino, de nuestra hipertrofia estatal, que es que todo es responsabilidad de la política, ¿viste? O sea, todo es la política. O sea, ¿viste? La responsabilidad es del Estado, es de los políticos. Nunca nadie está involucrado, digamos. No hay esta cosa más toqueviliana, más gringa de... Y yo como empresario o como emprendedor local puedo hacer un cambio en mi comunidad, ¿no? Y acá creo que nos han corrido de la esfera pública, el Estado nos corrió de la esfera pública a los ciudadanos. Sí. La cooperadora de la escuela 2 no tiene un rol social y probablemente en otros países ocupa un rol más relevante, los bomberos. ¿Viste? El empresario del pueblo. Sí, si hay... ¿Viste eso? Si hay un bache en la calle, no lo tratamos de resolver entre los vecinos, sino que vamos directo al Estado y a tratar de resolverlo en el Estado. Entonces, un poco ese es nuestro problema. Yo estoy de acuerdo con que la sociedad se tiene que hacer responsable y de hecho hay todo un debate entre el mundo de los historiadores, si querés, volviendo a la dictadura, sobre el rol de la sociedad civil en la dictadura y cómo hubo una sociedad que permaneció en silencio, por lo menos. Vos decís un golpe cívico-militar. Por eso sí, todos los golpes en la Argentina fueron cívico-militares, ¿no? Claro. Pero uno tiene que pensar, bueno, ¿qué rol tuvo esa sociedad civil a la hora de callar, ¿no? Durante por lo menos 4 años, excepto, por supuesto, sectores que en ese momento eran una minoría, como los organismos de derechos humanos, pero digo, el resto de la sociedad civil, callar por lo menos hasta 1980, por lo menos, ¿no? Entonces todo el debate es, bueno, hay que también pensar en las responsabilidades que le caben a la sociedad civil en ese proceso. Estoy de acuerdo con empezar a pensarnos como parte de responsables.
Y bueno. estoy de acuerdo con Porque pensar, aparte te cambia- con pensar una sociedad más toquevilliana, ¿no? Una Claro. sociedad civil más activa. Sí, decir que pará, todos tenemos algo que hacer. Porque también a la larga, vos dijiste lo pluralismo que está buenísimo, recién empezaba con el nombre de la calle. A la larga, Obsesionado. ¿sabés qué va a pasar? Obsesionado con cómo se va a llamar la calle. A la larga, ¿sabés qué va a pasar? En 100 años, 50, 10 o 15, va a haber una calle que se va a llamar Néstor y va a haber una calle que se va a llamar Fernando Iglesias, que se van a intersectar. Y va a haber algunos que le va a joder una, a algunos que le va a joder otra. Con Fernando, te estoy dando dos ejemplos. Digo, a la larga va a haber una calle que se llame Macri y una calle que se llame Néstor y se van a cruzar. Sí. Y parte del pluralismo que vos reconocías antes, que puede haber esas dos el calles. pluralismo liberal es, che, no elimino la posibilidad de que haya otra persona con una otra Sí. identidad que elige vivir conmigo en sociedad con alguna serie de consensos. Yo creo que tal vez en Argentina, no sé si faltan más consensos que en otros lugares del mundo, pero estaría bueno tal vez que hayan algunos más. Sí, faltan muchos más. Faltan, pero digo, Faltan, te pueden sí. decir faltan, pero no sé si faltan como en Palestina e Israel, faltan como No, en bueno. Colombia, no sé, digo, capaz que sí, capaz que no. Digo, por eso, para poner en perspectiva, también mirar al mundo y decir, si no todas las sensaciones, la grieta, que a mí me parece una pelotudez la idea de grieta, pero digo, ¿Por qué te parece una pelotudez? porque es funcional a algo, ¿viste? Es funcional a un relato de que es culpa de los políticos, ¿viste? Que están ahí que no se ponen de acuerdo, ¿viste? La grieta es algo que nos bondeó la política. Yo no me queda claro que sea algo. O como esta, porque también presupone que hay dos, ¿viste? Que la grieta. Entonces es... O sea, ¿vos no crees que en la Argentina haya polarización? No. No. Yo creo que en el mundo en general hay polarización. O sea, Eso que estoy de en el acuerdo. planeta Tierra hay Yo estoy de acuerdo polarización. en que no es un fenómeno argentino, Claro. a la polarización política. Pero entonces cuando pones la grieta, y aparte para mí es muy la idea de esto, el kirchnerismo, en un momento cuando gira a hacer locura, digamos, el 2009, que el kirchnerismo como pone el ampliafondo, digamos, genera una reacción en un montón de la sociedad de, che, ese es el surgimiento de la grieta, ¿no? El 2009. El 2008. Sí, ponele, claro, Conflicto 2008. en el campo. conflicto. Pero después todo es metido adentro. Yo coordino el equipo de comunicación del PRO, ¿no? Sí. O sea, ese es mi laburo. Y entonces yo soy parte de la grieta. Yo no soy parte de la grieta. O sea, ¿qué sé yo que es parte de la grieta? Pienso cosas Y como bueno, un- pero cuando vos decís, por ejemplo, que el kirchnerismo entró en una locura en el 2009, estás alimentando un Pero- discurso grietero. Porque ¿qué estás ¿Qué- diciendo? qué debería Eran decir? todos unos irracionales. Bueno, pero no hay forma de llegar a consenso si vos le decís al otro. Y todo lo que vos hiciste del 2009 en adelante fue una locura. Eso sos vos analizándome a mí. Y sí, claro, obvio, te estoy exactamente- diciendo que sí, que esto es contribuís a la exactamente esto es la grieta. grieta. Ustedes, los periodistas, los historiadores, Los periodistas. los opinadores. Y después la Ah, gente que tiene que opinador. ejercer, no, pero la gente que tiene que ejercer que te dice, boludo, pero te lo digo del otro lado porque para mí este es el ejercicio, estamos haciendo exactamente lo que es para mí la ridiculez de pensar en la grieta. El kirchnerismo se volvió loco en 2008, no se volvió Pero loco. eso Es mi- lo que estás diciendo es de grieta. ¿Por qué es de grieta? Es ingenuo pensar ¿Por que qué si de a una grieta? persona le decís, ¿Por qué es de grieta? mira, vos desde el 2008 te volviste loco, no Yo- estás siendo grietero. Pero No hay ¿qué? forma de dialogar ¿Cuál- así. Pero no entiendo en ningún caso del planeta Tierra nadie no dice esto. O sea, es como dice la gente. No, El de River le dice al de Boca, allá cuando te corrí en no sé dónde. O sea, no sé, es parte de la O conversación sea, en eso general. genera polarización, ese tipo de cosas. Entonces, vivir en sociedad genera polarización. Y Todo sí, es un argumento de hay un polarización. montón de autores que te van a decir, y sí, el conflicto y la polarización es algo inherente a la sociedad. Laclau, por ejemplo, ¿no? Bueno, como, bueno, perfecto, pero es entonces- algo inherente. Otros que te van a decir, más liberales, que te van a decir, no, bueno, es algo que está ahí el conflicto, pero uno tiene que tratar de superarlo. ¿Hay Sí. forma de superarlo? No, pero bueno, hay que buscar la manera. ¿Cómo? Dialogando, llegando a consensos mínimos. ¿Podés dialogar y llegar a un consenso mínimo si le decís al otro, che, vos del 2008 estás repirucho? No, vos no vas a llegar a ningún lado. A mí no me complica para nada. O sea, la verdad, digo. A vos no, porque pero- vos sos el que lo dice. No, Pero si yo te mis dijera- amigos que son kirchneristas, yo no Escuchame. tengo problema. Ellos piensan que Escuchame. el camino para que Argentina salga adelante es cerrarnos del mundo y vivir con lo nuestro. Y yo le digo, mira, me Pero, parece Rosel, que no. sí. Igual creo que hay capacidad de construir consenso. Si yo Como te que- dijera, Sí. Rosen, tratemos de llegar a algunos acuerdos, pero mira, desde el 2017 en adelante, Sí. todo lo que hicieron ustedes fue un completo delirio, Yo no- fue una pelotudez. Sería bueno, puede ser, tal vez, la verdad, no nos salieron las No cosas como jodamos. dijimos. Te digo así, no nos salieron las cosas como hubiésemos esperado. Creo que nosotros pensamos que íbamos a ser un mejor gobierno. Digo, sí, Tenemos una serie de argumentos. No, porque para mí eso es re importante, porque parte del argumento de la grieta es que hay que negar ningún tipo de opinión. Entonces hay que caer a un absoluto consensualismo, ¿viste? Y no existe en ningún lado. No ok, existe. no está mal. No existe, ¿viste? Es una cosa re hegemónica y totalitaria. Centralmente es totalitaria.
Porque, No. ¿viste? Tenemos que estar de acuerdo. Yo No. yo no puedo opinar de nada. No. Entonces, ¿viste? Es No, como nada que que ver, nada no que puedo ver. decir que el kirchnerismo se volvió loco. Amigos, No, le pegaban bueno. a todo el mundo, perseguían a la No gente. podés esperar. Sí, se volvió loco. No Igual podés. quiero sentarme con Cristina y charlar con Cristina y decirle, vamos a sacar el país adelante. No podés esperar llegar a consensos si tu punto de partida es ese, ¿me entendés? Correme mi punto de Eso es partida. lo Poner que yo dije eso que está mal. Tu Correme. punto de partida tiene que ser, bueno, ustedes tienen esta visión, nosotros tenemos esta. Eso. Dentro de estas dos visiones, ¿en qué acordamos? ¿En qué no Sí. acordamos? ¿Qué es lo que puede funcionar? ¿Hay algún punto de encuentro o no hay ningún punto de encuentro? Yo creo que hay muchas veces que un montón de gente le tiene miedo a la noción de que hay diferencia en la sociedad. Y hay cosas que son irreconciliables. Hay cosas que sí. Para mí, una parte del miedo que tiene un porcentaje de la sociedad es entender que hay gente que a mí me van a putear, diga lo que yo diga. Sí. Porque soy judío, porque mi viejo es empresario, porque siempre va a haber alguien que me va a putear, no le va a divertir. O sea, yo me amigué cuando era chiquito, porque me di cuenta cuando tenía 6, 7 años que había gente que no le gustaba. No le gustaba yo. Y yo decía, pará, yo tengo 7 años, ¿qué tengo que ver? No, vos sos un hijo de puta, la oligarquía. O sea, yo no sé qué soy un nene, boludo. ¿Qué has hecho en tu conversación? Y me acuerdo de haber caído en esa reflexión. Y para mí esa reflexión me disparó un punto de entender que no todo el mundo te va a querer. Que yo creo que había algo de lo que a mí me gustaba de hacer política, yo al fondo me empujaba a hacer política porque quería que la gente me quiera. Decía, bueno, de última yo voy a ser bueno para la sociedad y la gente me va a querer. Sí. ¿no? Eso, para mí hay mucha gente que no se amiga con esa idea. Como que no se amiga con la idea de que no sé, De que no le vas a caer bien a todo el mundo. Y no. Y al margen de que tenga buena onda y yo te digo esto y me puedo sentar a morfar con quien sea de cualquier espacio del mundo, te puedo decir lo que pienso. Creo que el kirchnerismo, me parece, se ha tornado nocivo para que Argentina tenga un futuro. Y me parece a mí, pero no negando que el kirchnerismo representa a 35% de la sociedad y que esa gente que seguramente piensa bien intencionadamente que eso va a funcionar. Eso es lo que yo creo. Y para mí lo que no hay que hacer, que como yo me aproximo a estos temas desde el respeto, es, mira, yo pienso así, buenísimo, vos pensás así, buenísimo. Y no pensamos lo mismo, sentémonos y charlemos, pero no escondiendo o poniéndole 17 paréntesis, porque si no hay una Obvio, cosa que pero es como, el es de consensualismo forma. no implica esconder lo que uno piensa. Pero es de forma, ¿viste? Siento que si no todo el tiempo es la ficcionalidad de, mira, en nuestro, bueno, Camila, Sí, pero las formas nosotros que son pensamos importantes. puede ser. Las formas son importantes, porque si vos te vas a sentar conmigo Puede a ser. dialogar y lo primero que me decís es que estoy del orto, que estoy loca, que soy un irresponsable, que no sé qué, digo, bueno, capaz no te... Es como, si vos te vas a sentar conmigo a pedirme los votos para el acuerdo con el FMI, pero en el proyecto dice que todo lo que yo hice está mal, Sí. y bueno, capaz que no es la manera más estratégica de pedirme los votos. Bueno, es lo mismo, eso Está es lo que bueno. estoy diciendo, ¿me entendés? Solo eso. Me gusta, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Consenso. Consenso, pienso mismo. Ya estamos repasados de tiempo, ¿no? Y 1 bueno. hora y 5, pero venimos bien, vienen divertidos. Genial. Vas a Me publicar un alegro. libro de CFK. Voy a publicar un libro de CFK, de Cristina, que en realidad es mi tesis de doctorado. Yo Ok. hice mi tesis de doctorado sobre cómo en el gobierno de Cristina Kirchner se usó la historia. Cómo, de lo que estábamos hablando, los usos del pasado. bueno, qué ¿no? bueno Entonces, eso. cómo Cristina usaba la historia para gobernar. Cristina, te doy un dato. Sí. Hablaba de los 1500 discursos aproximados que dio Cristina Kirchner en su presidencia, en el 51% ella habló de historia. O sea, en uno de cada 2 discursos Cristina hablaba de historia, hablaba del pasado. O sea, el pasado es algo que a Cristina la obsesiona para hacer política. Bien. Entonces lo que yo traté de estudiar es, ok, ¿cómo el pasado le servía para hacer política? ¿Qué decía Cristina sobre Rosas, sobre la Revolución de Mayo, sobre Perón, sobre los 70? Y entonces traté de entender, bueno, cómo la historia le dio a Cristina una potencia política espectacular para gobernar. Entonces estudié los discursos, los museos que hizo Cristina. Cristina hizo museos nuevos, donde ella buscó transmitir su idea, el Museo Bicentenario, por ejemplo, su idea de la historia, y los rituales, los actos políticos del kirchnerismo, que siempre fueron muy grandes, muy imponentes, como viste que vos hablabas de generar una identidad colectiva. Bueno, los actos políticos del kirchnerismo buscaban generar una identidad colectiva kirchnerista. Sí. ¿No? Bueno, y eran muy importantes porque la gente estaba ahí y te mostraban imágenes y te sentías como parte de un todo, de un colectivo. Bueno, entonces lo que yo traté de analizar son esas 3 cosas: el discurso, los actos, los museos y cómo la Buenísimo. historia juega un lugar en eso. ¿Y cuándo sale? Sale ahora en abril, creo, o mayo. Está ahí, estamos ahí con la Quiero. tapa y esas cosas, pero ya está en el horno. Quiero. Bueno. Lo voy a leer porque aparte de los otros 2 Me que me gusta. recomendaste me gustaron mucho. Bueno, gracias. No quiero cerrar, bueno, hay un montón de saludos, comentarios de gente, nos pasamos, yo me Sí. excité y podíamos seguir Te 6 horas más. excitaste. Para Ale Laxague, pone excelente charla. Gracias, Ale. Arquitecta, creo que es una de nuestras seguidoras más fiel de todas. No sé quién sos, pero gracias. Y siempre buenos comentarios.
Porque hablar del presente es muy complejo, a veces hablar del pasado es una gran excusa para Es evadir. verdad eso. Es un buen punto. Lo hago todo el tiempo. ¿A vos La sí desapare- la traes mucho a esa? Y hago un poco a veces para evadir, ¿viste? Che, ¿y qué pensás de esto? Y no sé, Irigoyen tal cosa. Yani. Bueno, si me voy ahí. Yani. Acá alguien dice... La desaparición de la AAA de la historia. No desapareció de la historia, hay muchos historiadores que estudian ese periodo. Recomiendo mucho un libro de una historiadora llamada Marina Franco, que es la que estudia la represión del Estado, del gobierno peronista entre el 73 y el 76, la AAA, etcétera, en un libro que se llama Un enemigo para la nación. Bien. Gran libro. Bueno, después te voy a hacer una pregunta. ¿Lees Wikipedia? Cuando necesito un dato puntual, o sea, no me siento a la noche a leer Wikipedia antes de irme a dormir, ponele. No. Tipo, uy, ¿qué voy a buscar hoy en Wikipedia? No, igual, yo en una época era muy de hipervincular hasta el infinito. O sea, yo entro mucho poner que Vos sos otra generación película, distinta a no la sé, mía. vi el otro día una película, ¿no? Kimi. Entonces entro a Kimi y se la dirigió Steven Soderbergh y te cuenta un poco el argumento. Yo Y ya te lo vas había visto. ahí, te vas Y ahí, entra Steven Steven. Soderbergh. Dice que ganó su primer Oscar, ganadores de Oscar desde el 2000 a la fecha. Y entro y me voy y en un momento termino algo. Pero lo que te quiero preguntar de Wikipedia es, no puedo dejar de mirar artículos históricos de Wikipedia y ver que me parecen medio un delirio. O sea, ¿y por qué te lo pregunto? ¿No? Yo creo que hay como un uso de la Wikipedia o de esos espacios para reescribir la historia. Sí, pasa que ahí hay un tema complejo que es que ser editor de Wikipedia no es tan sencillo. Que eso es todo un trámite en el que no estoy interiorizada. Bien. Pero que los historiadores argentinos no nos tomamos el trabajo de hacer. En otras Wikipedias, por ejemplo en la Wikipedia en inglés, hay universidades en Estados Unidos que arman equipos de historiadores a los cuales les dan financiación para que armen entradas de Wikipedia y participen en Wikipedia y pongan en Wikipedia los avances de los historiadores sobre esos temas, ¿no? Entonces tenés, no sé, a un especialista en Revolución Norteamericana chequeando qué dice Wikipedia sobre Washington y corrigiéndolo. Y tenés universidades que ponen plata para que la gente haga eso. Acá nadie pone plata para que los historiadores hagamos eso. Los historiadores no nos damos mucha maña para hacer esas cosas. Entonces, bueno, hay algunos mamarrachos en Wikipedia, ¿no? Sí. Entonces yo digo, Wikipedia para mí es útil para datos puntuales, fechas, etcétera. No diría que para interpretaciones historiográficas, ¿no? Si querés interpretaciones historiográficas, bueno, hay que ir a otro lado. Más profundo. Sí, la macana es que tal vez lo más consumido no es la interpretación. Digo, no sé cuánta gente habrá leído el libro de tu vieja, el de, No, de claro, 1806, No, 1800. che, un montón de gente, no seas así. No, pero dame un ejemplo. No, un número, no tengo idea. 30.000. Creo que menos. Bueno, pero vamos a poner 30.000 porque te lo fotocopiaron seguro. Sí, eso es verdad. Pero no, Marcela, no. no lo Seguro no lo está el sabés, PDF. pero Sí, seguro está en algún lado, sí, digo. eso Yo lo puede compré, ser, pero es verdad. quiero decir, 30.000 y seguramente mucha ¿Y más cuánto gente. Wikipedia a 10 La millones? entrada de Rosas. No, y ya lo sé. Rosas. Bueno, pero nadie... Rosas que era peronista. Pero sí, qué sé yo Perón no tengo vino ganas de después. trabajar gratis para eso. ¿Me No, entendés? no, Es ya como, lo sé. bueno... Que alguien lo haga, digamos. Y las universidades podrían tener proyectos en esa dirección. O sea, uno podría pensarlo. Digo, vos podrías darle como tarea a tus alumnos que corrijan la Wikipedia. No, Ponele. lo tendría que hacer yo y tendría que pedirle a la universidad que me pague para eso. No, pero ponele, digo, la tarea tuya. Nosotros que hicimos historia contemporánea con Roldán. Ni se acuerda qué materia hizo conmigo. Contemporánea. Historia moderna. Historia moderna. Con Roldán, en vez de darnos la tarea, unos trabajos prácticos aburridos, que mueren en tu email. Podés decir, che, es cambiar la Wikipedia, porque para esto creo que es lo Pero vos no que estás decíamos en antes. condiciones de cambiar la Wikipedia. Mis alumnos, con todo el amor que les tengo, no están en condiciones Bueno, de escribir pero- una entrada de Wikipedia. Pero capaz que sobre un X tema muy, muy fino, te aseguro que es mejor lo que pueda escribir un alumno que leyó 5 libros sobre Sí, historia ok, argentina si que- yo lo corrijo, pero si no... Es algo que se supone tienen que hacer historiadores, o que sería ideal, Sí. en el mundo ideal, lo hagan historiadores profesionales que trabajaron sobre esos temas. Decime, en el libro de Cristina, de los discursos de Cristina, Sí. ¿hay algo de Grossman y del uso de los actos? Sí, total, porque lo entrevisté a Grossman, porque Bueno, Grossman es para explicarle a la gente, Javier Grossman es el escenógrafo del kirchnerismo, es el que hizo el acto del Bicentenario, pero además hizo muchos otros actos Grossman, ¿no? Sí. O sea, hizo el Bicentenario, pero a partir del Bicentenario hasta la asunción de Alberto, ahora creo que está en retirada, ahora creo que se bajó ¿Ah, del sí? barco, creo. Mirá. Me llegó, no sé. Pero hasta la asunción de Alberto, por lo menos, Grossman seguía arriba del barco y seguía armando los actos del kirchnerismo. ¿Y qué decía Grossman? Decía, bueno, cuando yo pienso un acto para el kirchnerismo, ese acto tiene que tener las 3 E.
Es decir, un relato épico, ético y estético. Es decir, tenés que poder, la gente se tiene que ir con una imagen épica de lo que se va a hacer, de la idea de batalla. Estamos dando la guerra contra la inflación, bueno, solo que a Grossman le salió como más heroico. Épico, ético, porque tenés que transmitir una idea moral, ¿bien? No sé, la idea moral de que el pueblo siempre lucha y que hay una oligarquía, que lo que sea, ¿no? Una idea moral, ético y estético. Eran lindos los actos, creo. O sea, escenográficamente, en términos estéticos, estaba muy bien pensado. Era fuerza bruta, eran grupos, digo, artistas muy profesionales los que pensaban y hacían esos actos. Entonces, todo eso estaba cuidadosamente pensado y era, para Cristina era muy, muy importante. Y yo creo que tenía razón en que sea muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que te genera esa identidad colectiva. Yo leí en el libro, creo, de Marcela Ternavasio, que desde ya 1811 se festejaba el aniversario de 1810. Exactamente. Ya desde 1811 los gobiernos empezaron a decir, bueno, ¿cómo vamos a celebrar ese momento fundacional que es la revolución? Que es muy parecido, ¿no? Lo del 17 de octubre, que ya muy prontamente se empieza como... Al año siguiente. Se empieza a festejar el 17 de octubre y... Bueno, Perón era un genio de los rituales políticos, ¿no? O sea, el tipo te armaba esos rituales donde ya el primer 17 de octubre del 45, vos ves a toda la gente, si googlean en YouTube 17 de octubre de 1945 y ven el discurso de Perón, ven toda esa gente en la plaza, el discurso de Perón que es un discurso más emocional que otra cosa, porque Perón que entendía, bueno, que a esas masas le tenía que hablar en otro lenguaje, se tenía que dirigir de otra manera, entonces, ¿qué les decía? Que tienen que ser felices, que les hablaba con un lenguaje para llegar al corazón, por decirlo de alguna manera. Y después de eso, Perón que se dio cuenta, bueno, que esos rituales de masas eran muy importantes. Ahí hay un libro espectacular de un tipo que se llama Mariano Plotkin, de un historiador, y su libro se llama Mañana es San Perón. Y en ese libro lo que muestra es cómo Perón armó esos rituales, el 17 de octubre, el 1 de mayo. No solo, por ejemplo, como el 1 de mayo, que era una fiesta internacional, roja, comunista, cómo Perón la peroniza. Y transforma el 17 de mayo en una fiesta ya no comunista, el 1 de mayo, sino en una fiesta peronista. Exacto. Los trabajadores no son rojos, son peronistas, ¿no? Te quiero hacer preguntas de otros temas, me quedan 1000 cosas, pero... A ver. Hay como también como una construcción de los personajes históricos tipo, no sé, Rivadavia, el primer endeudador serial, ¿viste? Bueno, eso es parte de ese uso del pasado que hace Cristina, ¿no? Cuando yo digo, bueno, Cristina tiene una visión de toda la historia argentina, de los 200 años de historia argentina, y en esa visión crea ese nosotros y ellos que Cristina marca en el presente, ¿no? Donde están los opositores, los medios de comunicación, los sectores agroexportadores, la justicia. Bueno, Cristina que dice, bueno, todo eso malo del presente, los endeudadores, se puede rastrear en el pasado. Y ella va a buscar a eso al pasado. Y una de las primeras cosas que dice es, bueno, ahí tenemos al primer endeudador, ¿no? Y entonces Rivadavia es uno de los primeros malignos en esta historia de buenos y malos, ¿no? Que aparte, bueno, algo en lo que hacemos mucho hincapié con Santi en la banda presidencial, y es que Rivadavia sí tomó deuda, pero ¿por qué tomó deuda con Inglaterra Rivadavia, con la Baring Brothers? Porque los que le prestaban plata acá, argentinos, por decirlo de alguna manera, todavía no había Argentina, le cobraban unos intereses que eran imposibles de pagar. Inglaterra le cobraba intereses más bajos. Entonces, ¿qué dice Rivadavia? Bueno, tengo que construir ciertas cosas. Después se la tuvo que gastar en una guerra que fue la guerra de Brasil. Pero en un principio, tengo que construir ciertas cosas. Los comerciantes de acá me cobran intereses para prestarme plata, que son impagables. Los ingleses me cobran unos intereses más bajos. Bueno, le pido a los ingleses, ¿no? Bueno, después el problema es que esa plata no se usó para lo que se le había pedido. Claro. ¿No? Era para obras de infraestructura, se usó para la guerra. Y en esa lectura de la historia, porque también te iba a preguntar, para mí Rosas es un gran personaje de la historia argentina, esta cosa plebiscitaria que tiene el tipo, ¿no? Esta cosa de... ¿Cómo leíste a Ternavasio? Estoy ternavasiano total. ¿Le puedes decir a tu mamá sí, que me lo voy a decir, yo no puedo sé, creer esto que... tomarme un café con ella? Yo no puedo creer, obvio. ¿Podemos hacerlo? Sí, no hay ningún problema, yo no puedo creer esto que está... toda la leíste. La leí toda, la leí, la subrayé, lo pasé, tengo un resumen para el que quiera, un resumen no. de Allá
imágenes. querés andar regalando PDF de mi mamá. No, es un resumen leído, 22 hojas. Y capaz si me entusiasmo voy a escribir algo. Es más, mira lo que te digo. Ah, bueno. Y lo voy a recomendar. No, pero como esta cosa que hacía Rosas me parece muy kirchnerismo versión 2000. No estoy diciendo nada grietero, pido disculpas que estoy diciendo kirchnerismo. Tal vez debería usar el movimiento político moderno, presidido por el presidente Néstor Carlos kirchnerismo Kirchner. no es grietero. Perfecto, listo. Entonces, el kirchnerismo tiene esta cosa de poderes extraordinarios, ¿no? Y viste que te acordás que el kirchnerismo gobernó muchos años con poderes extraordinarios. Sí. Renovado todos los años. Y Rosas, cuando yo leía a Rosas, decía, había algo del chabón que, viste, como él decía, yo voy a ser gobernador. Bueno, muy bien, sea gobernador, las instituciones funcionan con estos pesos y contrabalar, viste. Sí, no, pero... así no, viste, dice, yo que me la pidan toda o nada, viste, yo quiero gobernar, hacer lo que yo quiero. Sí, ahí hay una diferencia me voy, entre... no soy gobernador. Entre los poderes extraordinarios de Rosas, lo que llaman las facultades extraordinarias, Sí. y el tema del plebiscito. Porque se dice que el régimen de Rosas era plebiscitario porque Rosas hacía votar muchas de las decisiones que tomaba, ¿no? Sí. Entonces, porque las elecciones eran importantes en el régimen Como de un Rosas. ritual. Como un ritual para mostrar que el pueblo lo apoyaba. Entonces, en ese sentido, sí, hay una cosa plebiscitaria en el kirchnerismo, aunque te diría, a diferencia de otros gobiernos de izquierda latinoamericanos, el kirchnerismo no recurrió a los plebiscitos. Digo, si uno mira a Chávez, si uno mira a Evo Morales, Ecuador, claro, exacto. Correa, son gobiernos muchos. en donde el plebiscito como institución ocupaba un lugar. Sí. En el kirchnerismo no. Es Bien, verdad. pero sí había una suerte de búsqueda de unanimismo Sí. mediante la aclamación, mediante otras cosas, pero no mediante el plebiscito, ¿no? Eso diría que es una diferencia. Y las facultades extraordinarias es otra cosa. La facultad extraordinaria es una búsqueda de centralizar el poder. En el caso de Rosas se llevó a la suma del poder público, es decir, Rosas tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El kirchnerismo no llegó a ese nivel de concentración del poder que llegó Rosas. Bueno, y Roca, una línea de Roca, ¿qué sentís que pasa con Roca hoy? ¿Qué siento que pasa? ¿Qué siento que pasa con Lo Roca? estoy haciendo estás con Alejandro Fantino, loco. Sí. Explícaselo para mi mamá que está preparando dulce de membrillo en mi casa. De las personas que entrevistan, Ale Fantino es una de las que más me divierte, con la que más me divierte charlar. Así que, me encanta, me parece simpático. Me parece sí, cuando Ale Fantino me invita, yo siempre digo que sí, porque me entretiene. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento de Roca hoy? No, porque hoy es visto como Roca, este tipo malvado. Sí, pero Roca sigue siendo... sigue estando en el billete. No solo sigue estando... de hecho, Roca fue un poco el personaje indiscutido de todas las tradiciones políticas argentinas. Claro. Es decir, nadie te cuestionaba a Roca. Sí. En el siglo XX. Nadie te cuestionaba a Roca. Es el tipo que fundó el Estado, qué sé yo. No te lo cuestionaban a Roca. Hoy hay ciertos cuestionamientos, lo cual está bueno para revisar, para avanzar y repensar problemas historiográficos, ¿no? Sí. Pero no diría que en términos, dentro de la élite política, Roca se haya transformado en un demonio. No, sigue teniendo. Un rol privilegiado. Sí. Última pregunta y vamos a cerrar. Sí, tengo un hijo que tengo que ir a alimentar, voy a hacer una entrega ¡oso! No. De un Camila Perochena un original. ¿Lo tenés? Quiero decir que no me hiciste tan linda en la foto. La número 8, no le gustó. Está pasando un reclamo, Diego. No me hiciste tan linda. Es como, parece que tengo ortodoncia. Pero no, porque cruza justo el... ¿Ves? Parece que tengo ortodoncia. Cruza justo. Qué feo lo que está diciendo Diego. Vamos a ver si subsanamos la versión y le mandamos una. No, mentira. Te queda ahí, no sé, lo pondrás en tu oficina, en la universidad, en algún lado. Va a la oficina de Itela. Y así es como el meme de Spider-Man, como que te señalás a vos. ¿Qué ves para el futuro de Argentina? ¿Cuál es una mirada tuya de una persona que se dedica a estudiar el pasado? ¿Qué mira Camila Perochena para el futuro? Hay un libro de Alparín que empieza diciendo una mirada, sin embargo, sombría. Hago mías las palabras de Alperín Dongui, una mirada, sin embargo, y yo creo que estamos en una encerrona muy complicada. Por eso decía que lo que necesita un presidente hoy es mucha imaginación. Porque estamos en una especie de callejón de difícil salida en el cual salir por arriba no es fácil. Necesitamos un plan de estabilización en un país que tiene un 45% de pobreza. Entonces, son dos cosas demasiado incompatibles para pensar que el futuro inmediato puede ser un futuro promisorio. ¡Ojo! Capaz viene esa imaginación y capaz logramos que ese futuro
inmediato no va a ser un futuro promisorio, pero ese futuro a más mediano plazo sí lo sea. Es decir, que la Argentina que le dejamos a la generación posterior a ustedes sea una mejor Argentina. La que va a seguir viviendo mi generación, yo creo que en lo inmediato va a ser más complicado. Ay, no, vos querías que yo termine más arriba, me parece. No me dejaste pensando. Ah, tremendo. Ahora que me acuerdo, vos me dijiste que que el Twitch era como muy para pensar el futuro, para adelante, y yo te tiré. No, me gusta. Me quedé pensando. Yo tiré ahí una me negra. parece muy loco que. Tipo, cerrar con algo negro no está bueno. No, ¿vos cuántos tenés? ¿30? 34. Pero el uso de tu generación y mi generación, que yo tengo 27, cumplo 28 ahora, bueno, somos medio misma generación. Sí, y yo ¿sabes qué? Me quedé pensando siempre esto como, hay cosas que en 20 años se dieron vuelta. Sí. Digo, de vuelta para pensar esto, para tomar dimensión de los tiempos, los años y demás. Decir, obvio, la Argentina cambió un montón en los últimos 20 años. Claro, entonces decís, en nuestra generación ya no lo verá. Tal vez la próxima decís, amigo, 60 años nos vamos a comer de esta prepizza, ¿viste? Si no, mi viejo, yo no me resigno, yo soy un jugador, aparte yo me siento sujeto, ¿viste? Me siento gente de esto. Te banco, sí, no, 60 años, ¿viste? Te pasaste de rosca. No, está bien, hay un contexto complejo. Justo ayer dieron el número de la inflación, ¿viste? Uno no puede ser la persona más optimista hoy. Justo hoy me lo vas a hacer, ¿viste? ¿7-4? 7-4. Bueno. Camila Perochena, para tomar un alguito e irse a dormir con una película de Bridget Jones y helado. Me encanta. Gracias, Cami, y gracias a todos los que siempre se prenden todos los miércoles. Un beso grande a todos.